Hasta hace bien poco, esta campaña electoral a la que más se parecía es la de 1892. Ya sé que lo fío largo, pero generalmente los que somos frikis de la política americana también somos un poco frikis de la historia política americana. En aquella ocasión se enfrentaban de nuevo los mismos candidatos que se habían enfrentado 4 años antes, el perdedor de esa contienda y el ganador de aquella. Triunfó Grover Cleveland y por ello es el único presidente en toda la historia de Estados Unidos en tener 2 mandatos no consecutivos, que es a lo mismo a lo que aspira Trump en estas elecciones. Pero con la repentina dimisión de Biden y su renuncia a seguir como candidato, de repente a lo que esto recuerda mucho es a 1968, que fue el año en el que Lyndon Johnson, presionado por la profunda división que había en su partido respecto a la guerra de Vietnam y a su decisión de llevarla a cabo frente a las enormes manifestaciones y quejas que había, sobre todo entre los estudiantes, más que nada porque podían llamarlos a filas, pues decidió un 31 de marzo de 1968, en un discurso televisado de unos 40 minutos, que es algo que Biden todavía no ha hecho, al menos mientras grabo este vídeo, decidió dimitir y como un mes después más o menos lo sustituyó en las primarias su vicepresidente Hubert Humphrey, que se enfrentaba a otros candidatos como el senador contrario a la guerra Eugene McCarthy, el malogrado Bobby Kennedy, que fue asesinado durante aquellas elecciones primarias, y el que se declaró como sustituto espiritual, McGovern. Y así se llegó en verano a la Convención Demócrata, en la que Humphrey tenía una mayoría de votos, pero no mayoría suficiente, porque había muchísimos delegados, los que habían sido designados por las delegaciones de Bobby Kennedy y de Lyndon Johnson, que no estaban realmente comprometidos con ningún candidato, entonces había que ganárselos en la convención. Antes y durante la convención hubo grandes manifestaciones en contra de la guerra. Aquellos hippies incluso cogieron un cerdo y lo presentaron como un candidato a la presidencia por parte del Partido Demócrata, que lo llamaron Pegasus. Es un gran y enorme sentido del humor. El caso es que el alcalde, que había convencido a Lyndon Johnson de celebrar la convención en su ciudad, se puso firme porque no estaba dispuesta a que le fastidiasen el chiringuito y reprimió la manifestación con una dureza y una violencia que hasta ese momento no se había visto. Estamos en una época muy tumultuosa, aparte de Bobby Kennedy también habían asesinado a Martin Luther King y había manifestaciones continuas, acampadas, etc. Humphrey acabó ganando la nominación en esa convención, pero las imágenes que quedaron en la retina de los votantes no fueron las de los discursos llamando a la unidad dentro de la convención, sino la de los manifestantes siendo duramente reprimidos a las puertas de esa misma convención. Humphrey terminó perdiendo aquellas elecciones contra Richard Nixon. Aquella convención de 1968 tuvo lugar en Chicago, como esta. En lo que aquella vez fue una protesta contra la guerra del Vietnam, ahora es contra la guerra en Gaza. Los 4.000 delegados no tienen obligación ya de votar por nadie, por mucho que Kamala Harris sea la vicepresidenta de Joe Biden. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que todas las fuerzas vivas de los demócratas, excepto Obama, que ha pedido que haya cierta competencia y otros candidatos, se ha puesto detrás de Kamala Harris a apoyarla para evitar que se repita un escenario como el de 1968. Y francamente, es difícil no entenderles. Otra cosa es que luego se vayan a presentar a las elecciones como los defensores de la democracia frente a Donald Trump después de haber colocado a dedo a su candidata.